ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. En ADN Hoy, este es el ADN de la noticia. Ya, hoy hablamos de economía a esta hora porque nos acompaña aquí en el estudio de Radio ADN para conversar de la mega reforma, pero también de lo que ha ocurrido esta mañana, digamos, esta baja importante en el precio de los combustibles, entre varios otros temas. El coordinador de regulación económica y jefe de asesores, además, del Ministerio de Hacienda, Tomás Bunster. Tomás, bienvenido a ADN. Muchas gracias por la invitación. Tomás, un gusto estar acá. No es tan habitual conversar con jefes de asesores en entrevistas de este tipo. Uno suele hablar con los ministros, con los subsecretarios. ¿Hay una idea detrás en el Ministerio de Hacienda para difundir de manera distinta lo que se está haciendo en esa cartera? Bueno, obviamente las autoridades del ministerio son los principales responsables de dar a conocer todas nuestras iniciativas. Tenemos por una parte al ministro, al subsecretario, también al director de presupuesto que tiene ciertas intervenciones, pero están con una agenda muy copada y estamos tratando de dar a conocer desde el ministerio con distintos representantes del equipo en medio lo que se pueda, lo que estamos dando a conocer en nuestro trabajo. Ya, dicho eso, Mauricio decía que hoy bajaron las bencinas, la gasolina de 93 cae 95 pesos por litro, 106 la de 97 y el diésel 117 pesos por litro, fundamentalmente, y lo anunció así el ministro Quirós al inicio de la semana, por los efectos del inicio de la escalada del conflicto en Medio Oriente. Pero ayer nomás volvíamos a ver a algunos parlamentarios de la oposición en el Congreso con carteles que decían que vuelva el MEPCO. A ver, primero, lo que tú dices es efectivo, lo habíamos anunciado a inicios de la semana y se hace efectivo a partir de hoy. Los combustibles bajaron y bajaron todo lo que permite la ley vigente hacer, básicamente. ¿Podrían haber bajado más? Hasta esta fecha, hasta esta semana, no. Se bajó todo lo que se podía hacer. Si es que estos precios se mantuvieran de aquí en adelante y se siguen normalizando las cosas, acabamos de ver que se firmó anticipadamente el acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Si es que esto persiste, lo natural sería que siguieran bajando. Pero hasta esta fecha se traspasó toda la baja que la ley permitía hacer y esa es la situación que tenemos hoy. Y ante lo que plantean los parlamentarios, que nosotros sabemos que no es así y el gobierno lo ha explicado, pero ellos vuelven a plantear que vuelva el MEPCO a propósito del bencinazo de marzo y todo lo que significó para los precios de los combustibles y el costo de la vida. El MEPCO, primero, para corregir o aclarar, el MEPCO no se ha ido. El MEPCO está establecido por ley. Es el mecanismo de estabilización del precio de los combustibles, digamos. Y está establecido por ley. La última vez que se modificó me parece que el año 2023 y el MEPCO no ha desaparecido. Y el MEPCO sigue haciendo las mismas cosas que hace desde hace muchos años, digamos, que es que congela el precio de las bencinas por 21 días, así que nosotros no deberíamos ver variaciones por los próximos 21 días, y regula cuánto pueden variar las bencinas sujeto a unas normas de cálculo cada 3 semanas. Entonces, y ese MEPCO sigue operando, digamos, y eso es lo que ha ocurrido hoy. Se cumplió en las 3 semanas desde la última actualización. Bajamos todo lo que permitía con la información que teníamos a la fecha. Y si es que las condiciones internacionales persisten, lo natural sería que en 3 semanas más vuelvan a bajar. Ya, pero perdón, incluso auditores nos dicen, a ver, pero si pudo de un día para otro subir la bencina en torno a los 300 pesos, el diésel en 500 pesos, ¿por qué no puede volver a bajar en la misma proporción si es que el precio internacional del petróleo está regresando a los niveles preconflicto? De hecho, es lo que ha planteado algún gremio de camioneros, ¿no? Que hay un compromiso del gobierno para que los precios vuelvan a estar como eran antes de marzo. A ver, lo que hace el MEPCO es medir la diferencia entre el precio internacional traído y puesto en Chile y lo que se está vendiendo efectivamente. Eso es lo que regula. Y cuando nosotros estuvimos el 26 de marzo, que fue que se hizo el alza, se había producido un desacople de aproximadamente 70% en los precios internacionales con respecto a antes del conflicto. Y eso es lo que en 3 semanas se alcanza a ajustar y el MEPCO siempre ha contenido una cláusula que ante variaciones muy abruptas y desacoples muy abruptos en los precios, se puede hacer un cálculo y hacer el traspaso del alza más rápido. Y eso fue lo que se aplicó ahora. Ahora nosotros estamos viendo un desacople también y que se está produciendo en este caso a la baja. Pero a la baja todavía con información que no recoge el 100% la estabilización de los precios tras el acuerdo de paz y necesitamos que eso se mantenga y persista para que pueda volver a bajar hasta los niveles previos. Ya. Decías tú recién, Tomás, que si las condiciones internacionales se mantienen, en 3 semanas deberíamos volver a ver baja de los combustibles o al menos que los precios se mantengan pero que no vuelvan a subir. ¿A qué se atiende con esas condiciones internacionales? Porque hoy día el acuerdo ya está firmado, evidentemente esto tiene 60 días para que se concrete, tiene que concretarse la apertura del estrecho de Hormuz. ¿A qué se refiere con esas condiciones internacionales? ¿Qué están viendo ustedes desde el Ministerio de Hacienda, digamos? Déjame hacer un poquito el barrido de los precios.
El MEPCO se rige particularmente por un marcador de precio para cada uno de los combustibles en la costa, para ser preciso, en la costa del Golfo de Estados Unidos. Pero hay un marcador general que están todos bastante alineados, que es el precio del crudo Brent. Antes del conflicto, el crudo Brent estaba aproximadamente a $70 el barril. ¿Ya? Eso, después de que se desata el conflicto en Medio Oriente, sube y escala abruptamente a sobre $100. Incluso en algún minuto alcanzó a estar en 110, cercano a 120. Sí. ¿Ya? Ese desacople de las primeras 3 semanas es el que se traduce en el alza abrupta del 26 de marzo. Hoy día nosotros estamos con el dólar en el crudo Brent aproximadamente en $80. Todavía seguimos en precio. 76 esta mañana. 76 hoy día en la mañana. El otro día cerró en 82, me parece, el día lunes. O sea, está muy cerca de los precios iniciales, ¿no? Está muy cerca, efectivamente, pero todavía, y esto es por la normativa en la que ENAP calcula el precio de paridad, todavía tenemos que arrastrar un promedio móvil de 2 semanas. ¿Ya? Entonces estamos mirando no solo el precio de hoy específicamente, estamos arrastrando el promedio de las últimas 2 semanas. Eso está en torno a 90 aún, porque tenemos información previo al acuerdo de paz. Y si persistieran el crudo entre 75 y 80 y se mantiene así hasta la próxima vez que hay que hacer el ajuste, que es en 3 semanas más, lo natural sería que los precios volvieran a bajar. Ya, pero en el intertanto, ¿no está pagando de más la gente? No, hoy está pagando exactamente sin ningún peso de sobra el combustible vendido por ENAP, dada la normativa que rige hoy día al precio de venta de los combustibles. Y si se mantiene esta tendencia, ¿debiera el precio de los combustibles, benzina, petróleo, gasolina incluso, volver a los niveles previos a la guerra? Mira, hay que ser cauto con a cuánto vamos a volver, porque pese a que el conflicto se haya acabado, la infraestructura energética y las cadenas de suministro quedaron dañadas. Así que lo más natural, y esto lo dicen los analistas internacionales, incluso el Banco Central me parece lo señala, volver efectivamente a los niveles preconflicto probablemente es algo de un poquito más largo plazo, ya que, como te decía, la infraestructura de producción y refinación quedó muy dañada en el Medio Oriente, que es donde se produce aproximadamente 1/5 del crudo hay quienes mundial. plantean, evidentemente, aquí no se puede hacer futurología, ¿no? Y esto se hace con lo que está pasando en el momento y no lo que se proyecta va a pasar en términos de un conflicto bélico, que es muy difícil de prever. Pero hay quienes plantean hoy día, a propósito de cuál fue el curso de la guerra entre Estados Unidos e Irán, que a lo mejor fue apresurado tomar la decisión de traspasar el costo a los usuarios en marzo, con lo que se ha denominado el benzinazo, con todo lo que ha significado además. Y ahí sumo la segunda parte de la pregunta, que si las condiciones se mantienen, ¿qué impacto en el costo de la vida de las personas podríamos ver en el corto o en el mediano plazo? A ver, yo personalmente y desde el Ministerio de Hacienda tenemos una impresión distinta a eso, digamos. Yo creo que el criterio prudencial fue haber hecho ese traspaso, atendida además la situación de estrechez fiscal en la que se encuentra el país. Cuando estalló el conflicto, los expertos en ese minuto decían que esto podía durar 5 semanas, se extendió por más de 3 meses. Todavía no vemos una baja de los combustibles a los niveles preconflicto tal cual. Y si es que se hubiera aplicado como se venía aplicando históricamente el MEPCO, esto habría costado del orden de $1.900 millones a la fecha y todavía mantendríamos un desacople y seguiríamos sumando esa cuenta. Nuestras estimaciones indicaban que esto podía llegar a costar $4.000 millones. Eso es, por ejemplo, todo el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas en un año. Es una cifra muy importante y el criterio que se adoptó fue prudente, y lo que dijimos en ese minuto fue: nosotros apenas podamos bajar los precios lo vamos a hacer, y eso lo empezamos a hacer desde esta semana. ¿Y qué impacto se espera en el costo de la vida de las personas? Porque el aumento del precio de los combustibles en marzo significó todo lo que sabemos que ha significado en términos de inflación, en términos del impacto en otros precios, etcétera. Si las condiciones vuelven a mantenerse, insisto en eso, bajan o se mantienen los precios de los combustibles, el impacto en el costo de la vida del fin de la guerra en Chile, o el alivio de la economía en Chile de la paz, ¿cuándo podría empezar a notarse? A ver, obviamente cuando se sube el precio de los combustibles a fines de marzo tiene un impacto en la inflación, en algunos precios de algunos productos de la canasta básica. Sin embargo, me gustaría señalar que el propio Instituto Nacional de Estadística y el Banco Central han dicho que el impacto fue menor al que se preveía. De hecho, el último IPC marcó una sorpresa con una baja en el precio de los alimentos, que fue muy por debajo de lo que se anunciaba en ese minuto. Ahora, obviamente, cuando vamos en la dirección opuesta y ahora los combustibles están bajando, vamos a ver el efecto contrario, y de hecho ya se está advirtiendo que podría tener un efecto en menor IPC en el próximo mes. Y eso también es un efecto gradual que tendrá su correlato en el resto de la canasta de productos básicos. Estamos conversando con el coordinador de regulación económica y jefe de asesores del Ministerio de Hacienda, Tomás Bunster. Tomás, este gobierno llega y se autodefine como un gobierno de emergencia, y hemos estado escuchando en estos primeros 3 meses de administración la emergencia social, la emergencia política, la emergencia económica, la emergencia de migraciones. ¿Cuándo termina la emergencia? Bueno,
Me refiero en materias económicas, digamos, nosotros tenemos unas metas claras. Tenemos una meta de recuperar un crecimiento económico que permita satisfacer las necesidades y las expectativas de la ciudadanía. Queremos alcanzar el nivel de crecimiento que tenía Chile hasta el año 2014, digamos, que es cuando los ingresos de las familias se duplicaron en una sola generación. Ese es el nivel que estamos alcanzando, el que tenemos como expectativa. Y también queremos apuntar a una tasa de pleno empleo. No estamos tranquilos con un desempleo por sobre el 9%, y cuando logremos recuperar los niveles de pleno empleo, ahí es cuando nosotros por lo menos daremos por cumplido nuestro programa. Y esas son las metas eso, que digamos, ¿cuándo se logra? Digamos, porque esos son los objetivos, pero ¿cuándo? ¿Cuál es la meta que tienen ustedes? ¿O cuál es la meta que se han autoimpuesto para lograr esos objetivos? Bueno, nosotros hoy día en el programa económico estamos trabajando con una meta durante los 4 años, digamos, atendida a la emergencia. Esperamos poder ver una normalización de esto y ya los señales de brotes verdes a inicios del año 2027. Pero sin lugar a dudas, nuestro programa es una conducción de los 4 años, digamos, de la recuperación del crecimiento económico, de la normalización y el reordenamiento de las finanzas públicas. Sin embargo, el propio ministro Quirós Tomás ha ido sincerando algunas proyecciones. Ha ido sincerando, por ejemplo, lo que tiene que ver con lo de... Bueno, ni hablar de la deuda, vamos a estar hablando del techo de la deuda, pero las metas fiscales, que a su juicio tienen que ser más realistas, sin embargo cambia la meta que se había puesto este mismo gobierno como un plan y una promesa de cumplimiento durante este mandato. ¿Se van a ir flexibilizando esas metas? ¿El pleno empleo se mantiene efectivamente como uno de los compromisos del gobierno del presidente José Antonio Kast? A ver, primero, en cuanto a las metas de política fiscal, nuestros esfuerzos de consolidación se mantienen iguales. El esfuerzo de reordenamiento de las finanzas públicas es el mismo objetivo que nos planteamos durante el periodo de campaña. Sin embargo, hemos ajustado el punto de partida a la realidad fiscal que encontramos y que pudimos conocer con profundidad y detalle una vez asumida la administración. Y eso se ha dado a conocer públicamente, digamos. Lo hicimos en lo que se llama la comunicación del informe de finanzas públicas del primer trimestre, donde con la información que nosotros tuvimos a la vista durante el periodo de campaña y lo que efectivamente encontramos, hay una diferencia de básicamente medido en puntos del PIB de 1,5 puntos del PIB, y esa es la diferencia que nosotros ajustamos a la baja en el punto de partida, pero nuestros esfuerzos de consolidación fiscal se mantienen invariantes y son los mismos. Y lo mismo con las metas de crecimiento y de creación de empleo, son prácticamente las mismas por criterios prudenciales. ¿Cómo irrumpe el IPOM de ayer que entrega el Banco Central, que habla de máximo un 1,5? Bueno, eso por sobre me parece que en torno es a 1,7 el rango de crecimiento que está apuntando este año. Pero es menos de 2, que era... Es menos de 2, efectivamente. Probablemente nosotros vamos a hacer algún ajuste que se va a parecer más al rango del Banco Central cuando se publique el informe de finanzas públicas del segundo trimestre. Sin embargo, para este año están dando un ajuste a la baja por factores externos. Son muy enfáticos en los impactos del conflicto internacional. Y obviamente lo que han tenido como impacto dentro de Chile. También están haciendo un fuerte énfasis en shocks específicos que hemos tenido. En la actividad pesquera, por ejemplo, está muy influenciada por el fenómeno del Niño. Ha tenido un impacto muy fuerte en la captura de jurel, anchoveta y sardina. Estamos con un shock también en la actividad minera, que está muy caída, digamos, durante la primera parte de este año, pero incluso con eso en consideración está con un escenario favorable para el año 2027 y que nosotros esperamos pueda ser más favorable aún a medida que vayamos implementando y desplegando las distintas iniciativas de nuestro programa, como el proyecto de ley de reconstrucción. Sí, ahora, como parte de la ecuación, también estamos con niveles récord en el precio internacional del petróleo, del cobre, que sigue siendo nuestro principal producto de exportación. ¿Eso no entra a la ecuación? La cantidad de ingresos adicionales que se van a tener en el Estado, digamos, producto del mejor precio del cobre. Bueno, quizás lo que voy a decir es un poco técnico, pero el balance estructural que se llama y las metas fiscales estructurales precisamente corrigen por elevados precios del cobre. Entonces por eso se produce un desacople entre los ingresos efectivos y los ingresos que efectivamente la economía chilena puede sostener atendido los precios de largo plazo de los distintos commodities de su capacidad de crecimiento. Entonces por eso vemos una diferencia entre los ingresos efectivos y los ingresos estructurales. Nosotros como ingresos efectivos vamos a tener un impulso muy fuerte este año derivado de la mayor recaudación del cobre.
Sin embargo, eso se descuenta al hacer los cálculos en términos de balance e ingresos estructurales. Tomás Funster, sobre la mega reforma, una parte de la historia se escribe a nivel político. Es altamente probable que el gobierno consiga los votos para la idea de legislar y siga la discusión en el debate. Digo, en particular, en un rechazo que se ha sostenido y se ha mantenido por parte de la actual oposición. En términos técnicos, es un proyecto que ha sido altamente cuestionado por expertos desde distintos sectores, advertido por organismos como el Consejo Fiscal Autónomo. Quiero citar una última advertencia que hace el exministro de Hacienda, Andrés Velasco, que decía que con este gobierno, que es la primera reforma ambiciosa que se ha mandado al Congreso, se está violando una lógica esencial que ha sido propia de la democracia chilena del 90 a la fecha, que es que si usted quiere gastar, hay que decir cómo se va a financiar. Y el gobierno entrega una y otra vez la misma respuesta frente a estas advertencias, que es, con distintos matices, que es transversal. En el mismo informe de financiamiento del proyecto dan cuenta del desfinanciamiento, valga toda la redundancia, en los próximos 4 años. Se puede seguir insistiendo con la misma respuesta ante la advertencia técnica, insisto, más allá del futuro político que pueda tener la mega reforma. A ver, primero señalar que todas las advertencias técnicas se basan en la información que el propio Ministerio de Hacienda reconoce. Sí, el informe financiero. Pone en su informe financiero. Sí. Entonces, el Consejo Fiscal Autónomo recoge eso mismo, no hace ningún cálculo nuevo, le pone adjetivo, digamos. Pero ¿cómo se hace cargo de ese diagnóstico? Nosotros somos conscientes de que en este proyecto de ley se produce una merma de ingresos en el corto plazo y eso es conocido, digamos. Y se está violando una lógica esencial en Chile, desde la democracia, desde la recuperación de la democracia en el 90, como dice Velasco, que es que hay que decir, si usted quiere gastar, ¿cómo se va a financiar? Bueno, la lógica que él indica que ha primado durante los últimos años, la verdad, no se ha cumplido, pero a la inversa, porque se han propuesto muchas reformas muy caras, atendido a una supuesta recaudación que la verdad no se cumple. En la reforma tributaria del 2014, por ejemplo, se dijo que iba a recaudar 3 puntos del PIB y la verdad es que no ha recaudado prácticamente nada. Pero aquí también estamos hablando de proyecciones. De hecho, la palabra que más ocupan desde Hacienda es que el gobierno confía, lo hablábamos ayer con el propio ministro, secretario general de la Presidencia, confía en que esto va a generar empleo, confía en que esto va a reactivar la inversión en el sector de la construcción. Y la confianza es distinto a la certeza, digamos. Bueno, lo que se ha hecho históricamente es asegurar y prometer que van a producirse unos ingresos que a la larga, la verdad, no se producen. Eso ocurrió, por ejemplo, insisto, en la reforma tributaria de 2023. O sea, se está haciendo lo mismo. Estamos siendo responsables atendida a la evidencia empírica y de lo que efectivamente creemos, digamos que cuando uno recupera la competitividad tributaria, cuando uno promueve una simplificación regulatoria y cuando uno impulsa el reordenamiento de las finanzas públicas, esos son los ingredientes que se necesita para que el país vuelva a crecer y eso es lo que estamos empujando. Sí. Ahora, el proyecto de ley en sí mismo no es la única política que estamos empujando, hay que entenderla en un contexto más amplio de reordenamiento de las finanzas públicas. Estamos impulsando una racionalización del gasto, que ya la estamos impulsando, digamos, con medidas a nivel administrativo, y hay otros proyectos de ley que también pueden impulsar un mayor crecimiento y seguir racionalizando las finanzas públicas para lograr nuestras metas de política fiscal, que son las que se dieron a conocer la semana pasada. Estamos sobre el tiempo, pero una última pregunta, porque en las últimas horas ha surgido desde Estados Unidos una información que da cuenta de que la Armada norteamericana dispuso contratos por más de 2.300 millones de dólares para la fabricación de componentes destinados a 11 aviones de combate que se van a entregar a un país cuyo nombre no ha sido revelado. Hay en el área de la defensa, digamos, fuertes rumores respecto de que Chile estaría comprando 11 F-35, que son los aviones de última tecnología que estuvieron presentes incluso en la FIDAE. En este escenario de emergencia, ¿están las condiciones para estar renovando la flota de aviones de combate en Chile? La verdad, y perdonen la sorpresa, pero desconozco la información que acaba de señalar, y desconozco en particular si en las proyecciones de requerimientos de financiamiento de las distintas partidas, digamos, está contemplado esto. El marco presupuestario se va afinando y estamos empezando a trabajar eso para la formulación presupuestaria del año 2027. Cuando ocurra el momento tendremos que ver las prioridades de defensa, pero desconozco absolutamente la información que usted me acaba de señalar. Tomás Funster, jefe de asesores del Ministerio de Hacienda, coordinador, decíamos más temprano, de regulación económica. Gracias por venir a esta entrevista con ADN hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Buen día. Escucha el análisis y noticias todos los días en ADN Hoy.